problemas que van a afectar a la economía mundial. No tanto mundial, sino al aspecto social mundial. Porque se ve a África como un país pobre, desnutrido y todo ello. Bien, en África hay distintas realidades. No es lo mismo comparar a Sudáfrica con, por ejemplo, el Congo. No es lo mismo. No es lo mismo comparar, pues, Egipto con, bueno, parte de Sudáfrica también, ¿no? O la isla de Madagascar, que es una isla prácticamente. No es lo mismo. Tienen distintas realidades, tienen distintos sistemas de gobierno y distintas posturas ideológicas, ¿sí? Recuerden que nos estamos desenvolviendo en el contexto de la Guerra Fría. ¿Qué es la Guerra Fría? Justamente el choque, no directo, sino más bien indirecto, de estas ideologías, estas doctrinas económicas, que es el capitalismo y el socialismo, ¿ya? Pero surge también una tercera vía, que es el de los países no alineados. Sin embargo, en África va a pasar un fenómeno muy interesante, que, bueno, todos los países descolonizados, o sea, ya independizados, van a optar por posturas socialistas. Y ahí uno de los principales problemas que se van a, pues, convertir en presidencias o dictaduras africanas. Y ahí el problema, ¿sí? Descolonización de África. En Egipto, vamos a comenzar con Egipto, luego con Argelia, ¿ya? Y luego con la pobreza africana, ¿sí? En Egipto va a ser importante este personaje, ya es como un San Martín, como en el Perú, ¿no? Siempre en toda independencia hay un caudillo y un ideólogo. En el caso de África solo hay un ideólogo y un partido, ya es el Partido Independentista de Egipto, ¿ya? El caudillo va a ser Gamal Abdel Nasser. Asumió la presidencia bajo un régimen socialista. Sus primeras órdenes fueron la nacionalización de los recursos. Nacionalización de los recursos, entiéndase por estatización del Estado, ¿ya? O sea, el Estado va a gobernar todo el ámbito social, político, económico, ¿sí? Y el Canal de Suez. El Canal de Suez, vean que no es ni de Egipto, ni de Israel, ni de otro país. Es un canal que es propiamente, para ese entonces, era pues de todos ellos, en coexistencia, ¿ya? Pero pasa pues que en los gobiernos totalitarios, obviamente, hay medidas que se toman pues para fortalecer el apoyo de la población. En este caso, Egipto va a tomar o va a nacionalizar el canal de Suez. ¿Qué es esto? No sé si lo logran ver. Ay, Dios mío, no funciona mi mouse. Ahí está, el canal de Suez. Canal de Suez, ubíquense que está entre Egipto y Arabia. Arabia es esa península arábica donde está los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, mejor dicho, ¿ya? Arabia Saudita, Palestina, Israel, que le van a, bueno, dar, ¿no? Gran Bretaña le va a dar un territorio de Palestina a Israel, luego del Holocausto. Y por otra parte, en el continente africano que está Egipto, ¿no? Está al costadito nomás, Canal de Suez. Canal de Suez es importante por la actividad económica que se realiza en esa área, ¿ya? Con la nacionalización del Canal de Suez, Francia e Inglaterra intervinieron junto a Israel en la Guerra de los 7 días. La Guerra de los 7 días vamos a verlo más adelante, en la próxima clase, con el conflicto árabe-israelí. O sea, el conflicto entre palestinos, musulmanes y israelitas judaizantes, ¿ya? Pero bueno, vean que Francia e Inglaterra son aliados de Israel, ¿ya? O sea, es un conflicto entre gobiernos muy, no directos, sino indirectos, entre el comunismo o el socialismo y el capitalismo. Capitalismo, Israel, Francia, Inglaterra, comunismo o socialismo con las independencias africanas, en este caso Egipto, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver más adelante. Eso es África, Egipto. Ahora vamos a pasar con lo que viene a ser Argelia, ¿ya? Que también surge otro movimiento independentista
independentista. Recuerden que todos los movimientos independentistas toman posturas izquierdistas, ¿ya? En este caso, en el siglo XX, izquierdismo, socialismo van de la mano. Independentismo, descolonización también van de la mano, ¿ya? Vean que también tienen fuentes aquí fotográficas de la época. Dice aquí en la banderola, viva la República Argelia, ¿no? Argeliana, ¿no? República, sistema democrático supuestamente, pero en el sistema democrático, en el sistema republicano hay tipos de gobierno. Puede ser gobierno militar, que gobiernan los caudillos, puede ser gobierno civil, donde gobiernan los mejores, para ese entonces, o los de mayor prosperidad económica, o sea, las grandes familias, o el gobierno populista, que creo que sí lo hemos visto el año pasado, ¿verdad? No sé si lo hemos visto los tipos de gobierno de la República. No sé. O ha sido con la otra sección. ¿Hemos llegado a ver los tipos de gobierno republicano? ¿O aún no hemos llegado a eso? Creo que sí. Sí, gobierno militar, que es propiamente los gobiernos de los caudillos, o sea, de los militares. Gobierno civil, que viene a ser el gobierno de las grandes familias criollas, y gobiernos populistas que hoy en día vivimos, ¿ya? Pero en el caso de África, como las repúblicas americanas independizadas, pasa algo similar. O sea, los primeros gobiernos de estas repúblicas decolonizadas son gobiernos militares, caudillistas, ¿ya? Egipto, Argelia, ¿no? Miren, Argelia surge del Frente de Liberación Nacional, FNL. Es un movimiento no solo nacional, sino más bien internacional. También, este frente también tiene su concentración en Centroamérica, con Nicaragua, me parece, Nicaragua o Guatemala, no me acuerdo, pero también hay un Frente de Liberación Nacional. Para lograr su independencia hubo que enfrentarse con su entonces colonizador Francia. Vean que, como ya hemos dicho las clases pasadas, las potencias mundiales, después de la Segunda Guerra Mundial, ya no son potencias. Y por este desequilibrio económico, social y político, van a perder sus colonias, ¿ya? Sus colonias van a hacer lo que el Imperio Hispánico y las colonias americanas hicieron en el siglo XIX, o sea, independizarse, ¿ya? Bien, hasta aquí todo bien. 1962 se logra independencia optando un régimen islámico socialista. Vean aquí, esto interesante. La relación entre islamismo y socialismo es fundamental para comprender la sociedad de hoy. Vean que también en Europa están pasando una grave crisis de migración islámica en Europa. Se está islamizando Europa. Pero quienes lo avalan justamente son los partidos de izquierda o partidos socialistas, ¿sí? Entonces, hay una estrecha relación entre islamismo y socialismo. Ambos van a actuar en conjunto de aquí en adelante, siglo XX, ¿sí? Ambos son totalitarios, régimen islámico es totalitario, régimen socialista también es totalitario. Y ahora vamos al tema de pobreza. ¿Por qué la pobreza africana? Siendo África un continente rico, rico en metales preciosos, rico en oro, rico en materia prima, rico en todo este tipo de material, ¿no? Diamantes, todo ello. O sea, África tiene para ser potencia mundial. Pero ¿por qué la pobreza africana que hemos visto, o bueno, que estamos viendo hasta el día de hoy? Justamente son por los tipos de gobierno que le suceden. Y hemos dicho ya al comienzo de clase que no es lo mismo comparar, pues, los tipos de gobierno africanos como iguales, sino más bien tienen distintas realidades. En el caso de Sudáfrica, que ha optado por un sistema capitalista, es un poco más desarrollado. No hay estas realidades que vemos aquí, sino más bien esto parece por ejemplo, la región del Congo, ¿no? O Egipto, aparte de Egipto. Egipto, bueno, Egipto no es un estado pues, de pobreza total, porque justamente tiene turismo, y el turismo la avala, ¿ya?
O sea, el turismo al menos hace que África sea un continente al menos próspero. Lo que hay en África, en Egipto, es las pirámides de Egipto. Eso es, que es una de las 7 maravillas del mundo. Pero bueno, a ver, Valencia, Orna, a ver si puedes leer este punto. Sí. A ver. Pese a ser ya repúblicas independientes, África enfrentó problemas similares a América del siglo XIX. En este caso, el caudillismo en el poder político del totalitar, de lo- y no, los totalitarismos o dictaduras y el conflicto entre los mismos países vecinos por delimitación de fronteras. Muy bien, o sea, África, los países descolonizados, los países independientes pasan lo mismo que en América en el siglo XIX, o sea, que vienen a ser ya repúblicas nuevas repúblicas, nuevas limítrofes, temas limítrofes, delimitación de fronteras. Y ahí el problema, porque cada país va a querer una porción más de su territorio, ¿no? Qué sé yo, problemas legales o problemas políticos. Totalitarismos y dictaduras. Hemos dicho que el totalitarismo es pues una especie de militarismo, ¿ya? En donde se concentra todo poder en el Estado, en la persona, o en el caudillo, ¿ya? Eso es. Eso es lo que va a ocasionar la pobreza africana, ¿sí? Ahora vamos a ver la alternativa del comunismo chino. Vean todo lo que estoy diciendo, márquenlo en el contexto de la Guerra Fría. Seguimos todavía en conflicto no directo, sino más bien indirecto, de la doctrina económica socialista, que es el comunismo, y la doctrina económica capitalista, ¿sí? Alternativa del comunismo chino. Vemos aquí por qué se fragmenta el comunismo internacional. Entiéndase el comunismo internacional como la unión de las repúblicas socialistas soviéticas junto a sus satélites, si se puede decir, o sea, los países que han optado por el socialismo, ¿ya? Vean que el socialismo no es único, sino hay tipos de socialismo. Hay un socialismo soviético, hay un socialismo indochino, hay un socialismo chino, hay un socialismo cubano, ¿no? Tipos de socialismo. También hay un socialismo venezolano, que es lo que se ve hoy en día. Eh, pero los que van a ser más, se puede decir, representativos son los comunismos ejes de las dos potencias, en este caso de China y de la Rusia soviética, o sea, la URSS. Vean acá que en la propaganda aquí está Carlos Marx, quien junto con Federico Engels hacen pues el manifiesto comunista y bueno, la obra El Capital, la crítica del Capital, el quien lleva a la práctica, que es Vladimir Lenin, ¿ya? El sucesor de Lenin, que es Stalin, y ahí van a ahondar el grupo que le ha tocado hablar sobre la polémica Trotsky y Stalin. Así que van a tener una cuestión muy importante. ¿Por qué es que Trotsky no sucede en el gobierno soviético a Lenin? ¿Y por qué Stalin sí? ¿No? Eso es lo que van a tener que responder los que les ha tocado ese tema. Y por último tenemos aquí a Mao Zedong, o sea, el comunismo en China. ¿Ya? Y por otra parte, vean aquí en la imagen, tenemos a dos representantes de las potencias en ese entonces, la comunista y la capitalista. Mao Zedong, comunista, y Richard Nixon, en ese entonces presidente de Estados Unidos, capitalista. ¿Qué es lo que pasa? Para este entonces había muerto Stalin. Stalin era pues el dictador que había pues, bueno, manejado con cierto, ¿cómo se puede decir? Con cierta capacidad a la Unión Soviética. Se puede decir que era la edad de oro de la Unión Soviética. Luego pues le sigue otros presidentes, bueno, otros dictadores, que bueno, van a mandar a la ruina a la Unión Soviética. Se van a dar cuenta de que el sistema soviético
ya estaba en decadencia, ¿no? La relación China-URSS se debilita a la muerte de Stalin. O sea, pasan a ser países rivales. Ahora, ¿por qué, profesor? Si es que ambos comparten la misma ideología, son comunistas. Ya, pero, o sea, son comunistas, que es el fin, pero tienen diferente medio. Diferente medio. El medio es, pues, por ejemplo, el del chino no, el del soviético, el medio para hacer la revolución era justamente tomar el poder junto con el proletariado, que es la clase media. ¿Ya? En el caso de China no es tanto así, sino más bien en el caso de China es la revolución del campo a la ciudad. O sea, comenzar con por ejemplo, el el campesino agrícola, el olvidado, pasar del campo a la ciudad, ahí con el proletariado, y en el proletariado, con el proletariado hacer pues, la revolución, ¿no? Con los obreros, todo ello. Ese es el medio de la revolución comunista china, que se diferencia pues del comunismo soviético, ¿ya? Pero pasa pues una especie de lo que pasó con Donald Trump y Kim Jong-un, el presidente de Corea del Norte, hace unos años. Estas dos potencias entablan relaciones diplomáticas. En este caso, Mao Zedong y Richard Nixon entablan relaciones diplomáticas justamente para evitar catástrofes de gran envergadura. Por ejemplo, una tercera guerra mundial. Vean pues que ya hemos pasado la crisis de los misiles, que casi estalla en una tercera guerra mundial. Entonces, tener a China como aliado permitía pues una especie de cierta estabilidad pacífica, ¿no? Tal como lo hizo Trump hace unos años con este chino coreano, ¿no? Del norte, coreano del norte, Kim Jong-un. O sea, entablan relaciones diplomáticas, ¿no? Para lograr una especie de paz. Y acuerdos pues políticos eran que tienen pues a la mano, ¿no? Eso es lo que pasa aquí. O sea, ya China corta relaciones con la Unión Soviética, tiene de aliado pues a Estados Unidos, y desde ese entonces va a hacer que China se vuelva medio capitalista, medio socialista en la doctrina, ¿no? O sea, ellos se dicen llamar República Popular Comunista China, ¿ya? Pero en la práctica son capitalistas, capitalistas a full, a full. Las vacunas que están llegando, todas esas cosas son capitalismo chino. Ahora, ¿quién me puede participar aquí, chicos, para que vean la característica del maoísmo? ¿Alguien me puede participar leyendo? A ver, Guevara, las cuatro características del comunismo maoísmo. Sí, profesor. El maoísmo tuvo las siguientes características. A nivel político, gobierno totalitario que ofreció una alternativa al comunismo soviético. Incluso China pasó a formar parte de los países no alineados. Todas las decisiones dependían de Mao Zedong y su partido. A nivel económico, la autarquía económica llevó a que a principios de la década del 70 se produjera una hambruna que acabó con la vida de unos 20 millones de personas. Se corrigen errores y se inicia una etapa de relativo crecimiento. A nivel social, las unidades sociales, asociaciones de campesinos, brigadas de talleres, etc., reemplazaron al individuo que tomaba decisiones a partir de la unidad a la que pertenecía. A nivel cultural, en 1965, Mao publica el libro rojo que contenía toda la cultura que un chino debía saber, la ideología maoísta. A esta mutilación del pensamiento se le llamó revolución cultural, persiguió a intelectuales y sectores críticos al régimen totalitario. Muy bien, gracias, Guevara. Miren, tienen ya a modo de panorámico las características del maoísmo. Yo les he dado un poquito, pero esto creo que sintetiza y está en su libro, ¿ya? Sintetiza en la página 39. En político, gobierno totalitario, lo que le dije, o sea, todo el poder se centra en el caudillo, que es Mao Zedong, y el partido político, por ejemplo, el Partido Comunista Chino. Ellos son los que tienen el poder, ¿ya? Ese es el gobierno totalitario, no es el gobierno democrático, ¿ya?
A nivel económico, autarquía económica es el estatismo de Estado, el estatismo económico. O sea, todas las cosas que se van a hacer en la economía, tiene que intervenir netamente el Estado. El Estado interviene en la economía, o sea, regula precios y todo ello, ¿no? Bueno, hay hambruna, como le dice, hay hambruna, sí hubo hambruna en China, e incluso se diezma la gente con esto, justamente por la sobrepoblación de China, ¿ya? A nivel social, ya no se piensa individualmente, como lo hace el liberalismo, ¿ya? Se piensa a nivel grupal, o sea, en grupos. Por ejemplo, federaciones, qué sé yo, federaciones, grupos, grupo de trabajadores, colectivos, ajá, o colectivos, ¿sí? Por ejemplo, Asociación de Zapateros del Perú, Asociación de Ganaderos del Perú, Panaderos, Estrella del Perú, ¿no? Así, ya no se parte de la individualidad del sujeto, de la persona, sino más bien en colectivos, en grupos y todo ello. A nivel cultural, bueno, el libro rojo es pues se puede decir un chaplín, o sea, una chapa que le han puesto al libro. Se llama 5 tesis filosóficas de Mao Zedong, en las cuales abarca 5 aspectos de la vida que debe tener un chino, que es la ideología maoísta. Es como una especie de doctrina que todo chino debía de tener. Y aquí el librito, ¿no? Aquí tienen una propaganda china, están con bueno, las 5 tesis filosóficas de Mao, que es el libro rojo, y bueno, con ellos bueno, se culturiza, ¿no? A la población se le educa, tal como lo hizo Abimael Guzmán con su ideología en ciertos sectores de la población. También se persiguieron intelectuales que estaban en contra del régimen, o los mandaban a fusilar, o los perseguían, o los mataban. O sea, todo gobierno totalitario es así. O sea, no estás a favor del régimen, chao, chao, te matan. Te matan, te asesinan, o bueno, te cae una multa, una pena, algo. Ese es el problema con los totalitarismos. ¿Sí? Bien. Hasta aquí nos quedamos.